Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo un relato titulado Posesión. Hola, vamos a decir que me llamo Jorge García y la historia que les comparto sucedió hace ya unos 15 años, cuando yo era un adolescente. En cuestiones paranormales, muchas veces creemos que todo sucede como unas películas de terror, pero no siempre es así. La verdad, ni en mis peores pesadillas pensé que pasaría por una experiencia como la que viví. Desde que era solo un bebé, mi única familia siempre fue mi abuela, quien prácticamente toda su vida ha vendido comida típica en el mercado Cervantes, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. No conocí a mi papá y a mi mamá no la recuerdo, porque según me contaron, solo estuve con ella por un año. Ella me tuvo a los 15 años, era drogadicta y desde que me dejó con mi abuela nunca regresó. Tanto mi mamá como 3 de mis tíos se hicieron miembros de una pandilla desde muy jóvenes. Los 2 mayores murieron a los 12 y 14 años en una balacera que hubo en el barrio El Gallito, en donde trabajaban como banderas de la pandilla, que son quienes alertan a los distribuidores de droga cuando la policía está cerca. Este grupo les pagaba con droga, por lo que rápidamente se hicieron adictos. Su tercer hijo, al igual que mi mamá, simplemente desapareció. En palabras de mi abuela, ella tuvo que elegir entre atender a sus hijos o darles de comer, porque su esposo la dejó cuando esperaba al más pequeño. Cuando habla de esto se pone muy triste, porque se siente culpable por haberlos descuidado. Su hijo más pequeño era mi tío Javier, a quien trató de proteger de las pandillas. Sin embargo, en su adolescencia, también terminó por caer en la drogadicción. Recuerdo que cuando yo tenía unos 8 años, muchas veces me prometió que dejaría de drogarse, pero lo más que duraba limpio era un par de semanas. Eso me enojaba mucho, y cada vez me sentía más decepcionado, así que traté de meterme de cabeza en los estudios y ayudar a mi abuela en el mercado. Hasta en un sanatorio cristiano lo fue a meter mi abuela 1 o 2, 3 veces, pero encontró la forma de escaparse, a pesar de que él mismo había estado de acuerdo en ingresar. Lo que siempre me llamó la atención es que Javier decía sentir una fuerza muy grande que lo obligaba a consumir, y a mí me parecía muy sincero. Algunas veces también hablaba de una sombra que lo dominaba y que no lo soltaba hasta que se metía alguna droga fuerte en el cuerpo. Después de eso sentía como esta sombra lo dejaba por unas semanas, pero luego regresaba con más fuerza y con más necesidad de drogas. Además me sorprendía que siempre encontraba la forma de conseguir hasta las drogas más caras. Creo que lo ayudaba mucho el ser muy bien parecido y tener una personalidad muy carismática. Por eso siempre tuvo muchos amigos y amigas, la mayoría de ellos de un estrato social alto. Tan desesperada estaba mi abuela que, en una de las peores crisis de Javier, me pidió que la acompañara donde una bruja que vivía en la zona 6 de la capital. Yo realmente no creía que funcionara, pero no quise dejarla sola y que la fueran a estafar. Esta señora comenzó por leerle el puro, pero a mí me pareció que no leía nada en él, porque sin que mi abuela le preguntara algo, ella le fue diciendo cosas muy personales de su vida. Después la señora le habló de mi tío y de que éste tenía un gran problema que debía ser resuelto lo más pronto posible, pero debía llevarlo con ella para saber exactamente cómo ayudarlo. Debido a que Javier aún se estaba recuperando, la bruja quedó en visitarnos la noche siguiente. Durante su visita le pidió a mi abuela un vaso de cristal transparente con agua, con el que partió y echó un huevo de pato que previamente le pasó en todo el cuerpo a mi tío. Luego de unos minutos el huevo fue cambiando de color, desde un verde claro hasta que quedó negro como petróleo, y de inmediato una pestilencia insoportable invadió la habitación. El semblante de la mujer cambió de inmediato. Le dijo algo al oído a mi abuela, quien enseguida me sacó del cuarto, saliendo ella también conmigo. Ya afuera, ella casi que nunca fue a la iglesia, sacó un rosario
encendió una veladora amarilla enfrente del cuarto donde estaba la bruja y mi tío, y se hincó a rezar. Yo me quedé al lado suyo sin saber qué hacer. Al principio escuchamos cómo la bruja hablaba en cachiquel y chilqueaba a mi tío, repitiendo la misma frase. Algunos minutos después se escuchó un sonido que luego se fue convirtiendo en una voz muy carrasposa, como si fuera el sonido de un animal que también decía algo en cachiquel, y luego se escucharon muchas voces hablando a la vez, así como unas carcajadas burlonas. La bruja repetía una y otra vez la frase hasta que su voz se hizo muy ronca. Ya no parecía ella, sino otro animal. Además podía escucharse el sonido de unas alas muy grandes y pisadas de animal por todas partes, así como garras rasgando el piso y las paredes. Por las hendiduras de la puerta se veía que la habitación ardía en fuego y se sentía un aire caliente, pero no había nada de humo. Yo no sabía rezar, así que solo me hinqué a la par de mi abuela. El tiempo se me hizo eterno y el calor era insoportable. Por un momento me sentí muy débil y mareado, pero mi abuela que seguía rezando el rosario metió su brazo bajo el mío, y eso me dio más fuerza. Así seguimos hasta la madrugada. El cuarto donde estaban ellos poco a poco dejó de retumbar hasta que se fue quedando todo en silencio. Solo se escuchaba la bruja, ya con su voz humana que decía otras frases en lengua. De pronto se escuchó la voz de mi tío que le respondía en la misma lengua. Cuando al fin se abrió la puerta, la señora le dijo a mi abuela que a Javier se le había pegado el espíritu descarnado de un hombre que en vida fue un empresario muy rico y exitoso, pero también muy dado a los excesos, en especial de drogas de todo calibre. Y durante una de esas experiencias, falleció repentinamente en un accidente en su carro, cuando estaba por cumplir 30 años. Esto sucedió a principios de los años 70, pero su espíritu no aceptaba su muerte y seguía sediento de los excesos a los que estaba acostumbrado. Según nos dijo la bruja, este tipo de entidades son como larvas que deambulan en planos energéticos muy bajos, y una vez que encuentran a un ser humano con características o costumbres similares a las que ellos tuvieron en vida, se van alimentando de su energía hasta que la persona va perdiendo el dominio de sí mismo, por lo que puede decirse que está poseído por este ente, que entonces aprovecha para dar rienda suelta a sus hábitos o vicios y disfrutar así del placer en un cuerpo ajeno. La bruja siguió practicando limpias a mi tío por 8 días más y le entregó un escapulario y una piedra negra para su protección. Estos amuletos los debía de llevar durante toda su vida. Mi tío no volvió a recaer en las drogas ni en otro vicio. Sin embargo, falleció en un accidente de tránsito 3 años después. De la bruja no volvimos a saber. A los meses de esta experiencia, acompañé a mi abuela a buscar su casa, pero por más vueltas que dimos en la colonia donde vivía no la encontramos. Posesión. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.